Ya, ¿se ve la diapositiva? Sí, doctora, sí se ve. Bien. Entonces hoy vamos a hacer la clase de asma bronquial. ¿Ya? ¿Cómo se define el asma bronquial? Como un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias acompañado de hiperreactividad bronquial. Doctora, ¿no se le escucha? A ver, les decía que el asma es un trastorno inflamatorio crónico donde se produce una hiperreactividad bronquial. También va a presentarse obstrucción variable irreversible del flujo aéreo cuando estas vías se ponen en contacto con una serie de factores de riesgo. Vale decir, están expuestos a alergenos, ¿no? La hiperreactividad bronquial va a involucrar broncoconstricción, tapones de moco, aumento de la inflamación y exacerbaciones, lo que vamos a denominar crisis o ataques. ¿Cómo se va a definir la exacerbación? Como un episodio agudo o subagudo de empeoramiento progresivo de la dificultad respiratoria y de intensidad variable. Epidemiológicamente vemos que el asma es una enfermedad respiratoria crónica más frecuente en la infancia. Tiene una prevalencia de 1 a 30%. 1 a 3% de las consultas en los servicios de urgencia lo van a constituir las crisis bronquiales obstructivas en pacientes entre 15 a 44 años. El asma va aumentando progresivamente a nivel mundial, siendo la población más afectada los niños y los jóvenes. Los niños entre un 4 a 14 por 1000 y los adultos en 2.1 por 1000. ¿Cuál es la patogenia en asma? Se describe una carga genética con participación de los cromosomas 11Q, 13Q, 5Q, 31 y 32, lo que va a generar una hiperreactividad bronquial. Y también en la patogenia interviene el ambiente, los factores ambientales, con factores de riesgo identificados. Entre estos factores ambientales, factores de riesgo, vamos a tener factores endógenos, factores desencadenantes del asma y factores ambientales. Los factores endógenos tenemos la predisposición genética, la atopía, hipersensibilidad de las vías respiratorias, el género y está entre interrogantes la etnia como factor endógeno para el asma. Los elementos desencadenantes se mencionan los alergenos, infecciones por virus en las vías respiratorias altas, el ejercicio, la hiperventilación, el aire demasiado frío también puede desencadenar broncoconstricción, el dióxido de azufre, algunos fármacos como los bloqueadores beta, el ácido acetil salicílico, el estrés también produce hiperreactividad o broncoconstricción, los irritantes como los aerosoles domésticos, los humos y las pinturas. Entre los factores ambientales tenemos alergenos en espacios techados, alergenos en espacios abiertos, sensibilizantes ocupacionales, tabaquismo pasivo, infecciones de las vías respiratorias, la obesidad también se considera,
e infecciones víricas incipientes. Todos ellos considerados factores de riesgo y elementos desencadenantes para producir la hiperreactividad bronquial o la broncoconstricción bronquial. La atopía va a ser el principal factor de riesgo para el desarrollo del asma. Enfermedades atópicas en personas asmáticas se consideran la rinitis alérgica en un 80%, la dermatitis atópica o eczema, relacionados también con factores ambientales como los alergenos, como ya lo hemos mencionado. Entre factores de riesgo se tienen las infecciones, ejercicio, trastornos psicológicos, contaminación del aire por alergenos y la exposición ocupacional. Puede desencadenar broncoconstricción o hiperreactividad. En la etopatogenia se menciona la teoría ambiental. ¿Qué es lo que produce el asma? Dice, hay una selección clonal de los linfocitos, un desequilibrio entre TH1 y TH2, ¿no? La TH1 participa en infecciones virales, aumenta el interferón gamma, va a disminuir la interleucina 4 y tenemos al linfocito T, que va a producir las inmunoglobulinas MGA y suprime la inmunoglobulina E. El TH2, su exposición a alergenos, disminuye el interferón gamma y participan los linfocitos B, que van a producir mayor cantidad de inmunoglobulina E, es decir, anticuerpos. Entonces, en resumen, en el asma lo que tenemos es la participación de los linfocitos T1, T2, el T1, donde interviene el linfocito T y se aumenta la inmunoglobulina, el interferón gamma, suprimiendo la inmunoglobulina G, y participan el T2 con los linfocitos B, que van a disminuir el interferón gamma y van a producir mayor cantidad de inmunoglobulina E. Entonces es muy importante la participación de las células TH1 y TH2 en la producción o supresión de inmunoglobulina E. Es decir, nos hablan de inmunidad celular y de otro de inmunidad humoral. En la fisiopatología también tenemos que hay interacción entre el linfocito CD4 y el linfocito B. Y hemos visto que el linfocito B estimula la síntesis de inmunoglobulina E. Se produce una interacción con los receptores de los mastocitos, se activan los mastocitos al fijar los alergenos, se liberan los mediadores y hay una respuesta temprana o una respuesta tardía al asma. Aquí también tenemos, considerando en la fisiopatología, el antígeno inhalado va a activar al linfocito TH2 y a los mastocitos en la vía aérea. Ello induce a la producción de mediadores inflamatorios y citoquinas, ¿no? Hay diferenciación de eosinófilos que van a migrar al pulmón y se van a liberar los mediadores inflamatorios. Es decir, en la fisiopatología del asma, lo que ustedes tienen que recordar es que intervienen las células TH1, TH2, con participación de los linfocitos T y los linfocitos B. En el asma siempre habrán escuchado ustedes hablar de remodelación de las vías aéreas, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En esta diapositiva ustedes observan un tapón de moco con células inflamatorias atrapadas, hay metaplasia de las células caliciformes, hay un infiltrado con células inflamatorias en su mucosa, la membrana basal se engrosa, eso es lo que ocurre siempre en las vías aéreas, engrosamiento de la membrana basal, engrosamiento del músculo liso en las vías respiratorias,
y medios de fijación normales del parénquima. Si ustedes histológicamente vemos una célula con hiperreactividad bronquial, lo que básicamente vamos a observar y va a ser característico es el engrosamiento de la membrana basal y el engrosamiento del músculo liso. Por supuesto, en conjunto con infiltrado de células inflamatorias, metaplasia o tapón de moco. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en asma? Se van a presentar episodios recurrentes de sibilancias, tos o sibilancia inducida con el ejercicio, una tos nocturna o matutina que no está asociada a virosis. Hay dificultad respiratoria en grado variable, es decir, se presenta disnea que puede ser leve, moderada o severa. También se manifiesta una opresión torácica. Entonces, básicamente es tos y sibilancias. La tos puede ser nocturna o matutina. Semiológicamente, o las manifestaciones clínicas que vamos a tener son a la auscultación, sibilantes finos y difusos de predominio expiratorio. Los signos de gravedad son la taquipnia, taquicardia, pulso paradójico y uso de los músculos respiratorios auxiliares o accesorios, ¿no? Se puede observar tiraje intercostal y una respiración abdominal. Las formas clínicas de presentación del asma tenemos asma persistente o crónica y asma atípica. ¿Cómo se va a clasificar el asma? De acuerdo a su severidad y a los niveles de control. De acuerdo a su severidad tenemos asma leve, asma moderada persistente y asma severa persistente, es decir, leve, moderada y severa. De acuerdo a los niveles de control, se va a mencionar asma parcialmente controlada, asma no controlada y asma controlada. Si me disculpan unos 5 minutitos. Bien, entonces estábamos en la clasificación del asma, ¿no? Según su severidad y según sus niveles de control. En la clasificación del asma
El GINA propone la clasificación de asma en intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente severa. Esta es la clasificación que actualmente se sigue y que va a ser una clasificación básica para el tratamiento. El GINA es la Iniciativa Global para el Asma. Ustedes saben, es un consenso a nivel mundial donde se reúnen los expertos y van actualizando cada vez la clasificación del asma para luego, en base a ello, ver el tratamiento del asma. El GINA clasifica el asma, como ya lo había mencionado, en intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente grave. Viendo cada una de ellas, tenemos en el asma intermitente síntomas diurnos, no se presentan, o si los hay 2 días o menos a la semana. En el asma leve, persistente leve, los síntomas diurnos se van a presentar más de 2 días a la semana. En la persistente moderada, los síntomas diurnos se presentan diariamente. Y en la grave, en la persistente grave, los síntomas son continuos. En cuanto a la medicación de alivio, se administra 2 días o menos por semana en el asma intermitente. En la leve, se administra más de 2 días a la semana. En el asma persistente moderada, se administra la medicación todos los días. Y en la persistente grave, varias veces al día. Puede ser cada 4 horas, cada 6 horas, ¿no? Los síntomas nocturnos en el asma intermitente también no son más de 2 veces por mes. En la persistente leve se presentan más de 2 veces por mes, en la moderada más de 1 vez por semana y en el asma grave, persistente grave, los síntomas nocturnos son frecuentes. La limitación a la actividad, el asma intermitente no presenta ninguna limitación a la actividad. En la persistente leve hay algo de limitación a la actividad. En la moderada hay bastante limitación a la actividad y en la persistente grave es mucha la limitación a la actividad. En cuanto a la función pulmonar, donde vamos a desarrollar los volúmenes respiratorios forzados o el pico de flujo, ¿no? Siendo la espirometría el examen de elección para los pacientes con asma. Entonces, básicamente, los parámetros que se van a tener en cuenta son el volumen expiratorio forzado al segundo y el pico expiratorio flujo. En el asma intermitente, estos valores van a ser mayor de 80%, en la persistente leve también mayor de 80%, en la moderada ya varía, va de 60 a mayor de 60 y menor de 80%, y en la grave, el VEX1 o pico flujo expiratorio es menor o igual al 60%. Las exacerbaciones en el intermitente no se presenta ninguna exacerbación. En la leve, 1 o 2 por año. En la moderada, 2 o más por año. Y en la grave, 2 a más por año. Entonces, recuerden ustedes que el examen de elección en el asma es la espirometría, donde vamos a medir la capacidad o la función pulmonar del paciente, considerando básicamente estos 2 parámetros, ¿no? Volumen expiratorio forzado al segundo y pico de flujo expiratorio. Ahora, la espirometría es un examen de elección, como les he dicho, en el asma, que se va a realizar en pacientes adultos y en niños a partir de los 7 años. Acá describen a partir de los 6, pero generalmente en la práctica son 7 u 8 años para que el niño entienda las indicaciones que se le va a dar para el examen. Esa es la razón por la que no se realiza esta prueba en niños menores de 7 años, por la capacidad de comprensión a la realización de las maniobras. Entonces,
El cuadrito que vimos anterior era la clasificación del asma de acuerdo a su gravedad y de acuerdo al GINA, que es la Iniciativa Global para el Asma. También les había mencionado que el asma se clasifica de acuerdo a sus niveles de control, ¿no? Les había mencionado es asma controlada, asma parcialmente controlada y asma no controlada. En el asma controlada, la característica en síntomas diurnos se presentan 2 o menos por semana, casi no hay mayor sintomatología. En la parcialmente controlada, los síntomas son más de 2 veces por semana. La limitación a la actividad en la controlada, no hay limitación a la actividad. En la parcialmente controlada hay alguna limitación a la actividad. Y en la no controlada, es decir, un asma persistente o a veces una crisis asmática, va a tener 3 o más características del asma parcialmente controlada, ¿no? Y que van a presentarse en cualquier semana, ¿no? Esta casi ya va colindante o va de la mano con el asma moderada a grave. Entonces, los síntomas nocturnos que despiertan al paciente no se van a presentar en el asma controlada, algunas veces en el asma no controlada. Necesidad de medicación de rescate, casi no necesita, 2 o menos por semana. En la parcialmente controlada, sí, más de 2 veces por semana. La función pulmonar va a ser normal en un asma controlada, va a estar alterada en un asma parcialmente controlada, siendo menor del 80% del valor previsto, ¿no? Los valores normales en la función pulmonar van de 80 a 100%. Entonces ya hemos visto en la intermitente o en la leve, casi no se modifica, son 80%, en la moderada va de 60 a 80%, y en la severa menos del 60%, ¿no? Y en las exacerbaciones, lógicamente, si el asma está controlada no van a presentarse exacerbaciones. En la parcialmente controlada se presenta 1 o más veces por año, y en la no controlada las exacerbaciones van a ser más frecuentes, 1 vez por semana. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar las exacerbaciones? ¿Qué parámetros vamos a tener? La dificultad respiratoria que va a presentar el paciente, su estado de conciencia, la frecuencia respiratoria y el uso de los músculos accesorios, ¿no? Que en el asma leve puede presentar dificultad respiratoria al andar, al estar acostado, su estado de conciencia puede estar agitado, pero generalmente no está comprometido. Está taquipneico, tiene una frecuencia respiratoria aumentada y habitualmente no va a hacer uso de los músculos accesorios, a diferencia de un asma severa o que está en un inminente paro cardíaco, si va a hacer uso de los músculos accesorios y movimientos tóraco-abdominales paradójicos, ¿no? Entonces, en este cuadrito podemos ver cómo se clasifican las exacerbaciones en los diferentes tipos de asma o peldaños o steps de asma, ¿no? Leve, moderada, severa y cuando ya está muy grave en un inminente paro respiratorio. También tenemos otros parámetros en exacerbaciones, hay que considerar las sibilancias, las pulsaciones que tiene el paciente, la frecuencia cardíaca, la presión de oxígeno con el aire ambiente, la presión de CO2 y la saturación de oxígeno, ¿no? Ustedes saben que ahora es de mucha utilidad controlar la saturación de oxígeno, ¿no? Los valores normales van, ¿de cuánto a cuánto va la saturación normal? 94 a 100. 94 a 100. Anteriormente, antes de la aparición de la pandemia del COVID, se consideraba valores normales de oxigenación o de saturación de oxígeno a partir de 90 a 100. Pero esto ha cambiado, se considera a partir de 94, 93, que hay que estar alerta en todos los pacientes a fin de que no vaya a desencadenar una insuficiencia respiratoria, ¿no? También podemos observar, miren, en cuanto a las exacerbaciones, cuando el asma es muy severa
o hay un inminente paro respiratorio, ya no se escucha sibilancias desde la moderada. Habíamos dicho en la sintomatología qué es lo que presenta el paciente, sibilantes, que podemos auscultarnos en el asma intermitente leve, tal vez en la moderada, pero ya conforme va acentuándose la gravedad, los sibilantes dejan de ser audibles, ¿no? Y en cuanto a la frecuencia cardíaca, va tendiendo a la bradicardia. Cuando está frente a un inminente paro respiratorio, tiene una bradicardia, ¿no? En la relación de la presión de oxígeno con el aire ambiente, ¿cuál es la presión de oxígeno normal? ¿Qué presión de oxígeno tenemos? ¿Cuáles son los valores del O2 y del CO2 cuando hacemos una gasometría? ¿Recuerdan? Del CO2 La de presión de 36 oxígeno a va de 44. 60 a 100 y la de CO2 35 a 45, ¿no? Entonces, en el asma moderada severa, la severa sobre todo va produciéndose retención de CO2 y este parámetro o este valor va incrementándose a mayor de 45, ¿no? Y si está frente a un inminente paro respiratorio, lógicamente esto debe ser mayor, con una presión de oxígeno menor, ¿no? Y la saturación de oxígeno en la leve es el 95% a más, de 90 a 95% en la moderada, menor de 90% en la severa, y lógicamente en el inminente paro respiratorio está menor de 90 también, ¿no? Ya cuando el paciente requiere soporte mecánico ventilatorio. Entonces, esas son las clasificaciones de las exacerbaciones que hay que tener en cuenta en los casos, en los diferentes casos de asma o tipos de asma, ¿no? ¿Cómo se van a manejar las exacerbaciones de acuerdo al yin o a la estrategia global que se establece, ¿no? Se administra a los pacientes beta-2 agonistas de acción rápida, entre ellos el salbutamol, ¿no? Con una dosis inicial de 2 a 4 puff, generalmente en espaciador, ¿no? Cada 20 minutos a la primera hora. Si el asma es leve, 2 a 4 inhalaciones, cada 3 o 4 horas. En la moderada a severa, de 6 a 10 inhalaciones, a veces cada hora, ¿no? Eso es manejable y de acuerdo al tipo de asma que tenemos, ¿no? También se administra oxígeno húmedo, como ven ustedes, cuando la saturación de oxígeno es menor o igual a 94, ¿no? Luego se administran también corticoides, que pueden ser por la vía oral, pueden ser endovenosos, prednisolona 0.5 a 1 miligramo por kilo por día en ataques moderados. En los ataques severos, de 1 a 2 miligramos cada 6 horas en el primer día, luego cada 12 horas por 2 días y a partir del tercer día cada 24 horas. Es el tratamiento o el manejo que propone el GINA, ¿no? De acuerdo a la severidad del asma. ¿Cómo se hace el diagnóstico de asma? Había dicho que en toda patología, en toda enfermedad, el diagnóstico se basa en la sintomatología y en la historia clínica del paciente, ¿no? Tenemos que considerar antecedentes personales o condiciones asociadas, si hay presencia de alergia alimentaria, dermatitis atópica, rinitis alérgica, hipertrofia adenoidea. Todos estos antecedentes nos van a servir para luego deducir si hay atopía o no. Los antecedentes familiares, también padres o hermanos con asma, hemos visto que hay antecedentes genéticos con participación de cromosomas, también para el desarrollo del asma, ¿no? Y en cuanto a pruebas de función pulmonar, como les había mencionado que esto se realiza a partir de los
6 años considera acá el GINA, pero en la práctica es 7 u 8 años, que es lo que vamos a evaluar con una prueba de función pulmonar o con una espirometría. Se va a evaluar la limitación al flujo de aire, ¿no? Sirve tanto para el diagnóstico y control del asma. El espirómetro se utiliza un espirómetro o medidor de pico flujo, el peak flow. Ustedes han visto otros aparatitos que el paciente sopla y luego se ve su función pulmonar en cuanto a pico flujo nomás, ¿no? Y con ello vamos a evaluar la severidad, reversibilidad y variabilidad. ¿Qué quiero decir? Si el asma es severa, si el test de reversibilidad al asma, ustedes habrán escuchado el test de broncodilatación o de reversibilidad, que se realiza, se le hace una primera prueba al paciente normal, posteriormente inhala salbutamol y 15 minutos después se realiza otra prueba de espirometría y vemos si ha variado el BEPS-1, sobre todo, ¿no? Que es el que nos va a dar o revelar el patrón obstructivo. Supongamos que el BEPS-1 inicial está en 75, por decirlo, ¿no? Y después de la inhalación de salbutamol en el test de reversibilidad o el test de broncodilatación tenemos un BEPS-1 en 85. Vemos que ha habido variación, ¿no? Ha subido el BEPS-1. Entonces, cuando este BEPS-1 se incrementa en más a partir del 12% más, se indica que el test de reversibilidad es positivo. Entonces se trata de un caso de asma. Es la diferencia con EPOC. En el EPOC no hay reversibilidad total cuando se realiza el test de postbroncodilatación. En el asma sí, uno hace el test de reversibilidad o postbroncodilatación. Si hay mejoría, hay una reversibilidad total. Entonces consideramos que es que se trata de un paciente con asma, ¿no? Entonces, en resumen, lo que quiero decir, cuando el test de broncodilatación es positivo, a partir del 12% a más, o sea, el BEPS-1 se ha incrementado a partir del 12% a más, definimos que el paciente tiene un diagnóstico de asma. Si este test de reversibilidad se mantiene o no mejora en nada, o es mejora, puede ser en un 6%, 5%, entonces hablamos de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a definir las pruebas de función pulmonar o espirometría? El patrón obstructivo que se va a presentar en los casos de asma, ¿no? Donde el BEPS-1 o el flujo expiratorio forzado al segundo va a ser menor o igual al 80% del previsto o esperado. Recuerden ustedes que los valores normales son de 80 a 100%, ¿no? ¿Qué otras pruebas diagnósticas se realizan en asma? Ya les había mencionado la espirometría, que nos va a revelar el patrón obstructivo, porque hay dos tipos de patrones, ¿no? Restrictivo, los que se ve en las enfermedades intersticiales difusas, y un patrón obstructivo, como se ve en el asma, también se puede ver en EPOC. Para ello se hace la prueba de broncodilatación o el test de reversibilidad, donde les mencionaba que el BEPS-1 mejora en más del 12%. Otra prueba que se realiza como para el diagnóstico de asma, en las pruebas de laboratorio se investiga eosinófilos en sangre periférica en esputo, la identificación de los espirales de Kussmann en esputo, los cristales de Charcot-Leyden también podemos identificar, que van a ser restos de eosinófilos. Se hace estudios de inmunoglobulina E, total y específica en el suero, y también se realizan pruebas alérgicas cutáneas. Para el diagnóstico del asma, aparte de los exámenes complementarios que se hacen o de exámenes de ayuda al diagnóstico, también tenemos que considerar o identificar agentes etiológicos y desencadenantes que ya los habíamos mencionado, como el hábitat, el entorno,
donde vive el paciente, y también la presencia de mascotas, ¿no? Saben, los niños sobre todo que tienen su perrito o el gatito como mascota son los niños que más problemas de broncoconstricción o hiperreactividad bronquial hacen, ¿no? Pero también se dice que no todo lo que sirva es asma, ¿no? Sobre todo en menores de 3 años. ¿Qué podemos pensar en los pacientes pediátricos que tienen sibilantes, que puede ser también una enfermedad de vía aérea superior, puede ser rinitis alérgica, sinusitis, hipertrofia adenoidea, pueden haber procesos obstructivos de la vía aérea inferior gruesa, cuando hay aspiración de un cuerpo extraño en una laringotraqueomalacia, cuando hay anillos vasculares, en la estenosis traqueal o bronquial, en los tumores mediastínicos, anomalías congénitas, puede existir una atresia lobar segmentaria, un enfisema lobar congénito o un quiste broncógeno, donde el niño también puede presentar sibilantes. Entonces hay que tenerlo en cuenta para el diagnóstico diferencial. También hay que pensar en procesos obstructivos de vías aéreas inferiores periféricas, como en los casos de bronquiolitis, infecciones por virus, micoplasma o clamidia, fibrosis quística, displasia broncopulmonar. Entre las otras causas también hay que tener en cuenta los síndromes aspirativos por disfunción o reflujo gastroesofágico, los pacientes con cardiopatía congénita o aquellos con tos recurrente o crónica de origen no asmático. Entonces, hay que siempre establecer un diagnóstico diferencial en menores de 3 años con toda esta patología que se encuentra resumida en este cuadrito, ¿ya? Entonces, hasta acá ha sido un resumen de asma. Le voy a mostrar antes otro cuadrito de la clasificación de asma, de acuerdo al GINA, tal vez un poquito más claro. ¿Se ve? ¿Se ve el segundo No, cuadrito? doctora. No. ¿No? A ver, No, doctora. vamos a volver a compartir, ¿ya? Ahora, ¿se ve? No. No, doctora. No se ve. No se ve. El otro que hicimos también, el compartir, ahora no se puede. A ver, vamos a seguir intentando. Y ahora sí creo que lo van a ver. ¿No? ¿Sí? ¿Se ve? El asma de acuerdo a la clasificación del GINA, o sea, la Iniciativa Global para el Asma. ¿Ven? Sí se ve, doctora. Sí Se ve. Entonces, este es un pequeño cuadrito para que ustedes puedan observar tal vez con mejor claridad los niveles que establece el GINA. Les había dicho el intermitente, el persistente leve, el moderado y el severo, con la sintomatología, ¿no? Donde acá tenemos que la sintomatología en el nivel intermitente, casi normal, la sintomatología es menor de una vez por semana, el paciente está asintomático, el pico de flujo es normal entre los ataques, ¿no? Síntomas nocturnos son menos de 2 veces al mes y el pico de flujo es mayor o igual al 80% del estimado, con una variabilidad menos 20%. Ese es en el intermitente. En el persistente leve tenemos que los síntomas son más de una vez por semana, pero menos de una vez al día. Los ataques pueden afectar la actividad del paciente. Los síntomas nocturnos se van a presentar más de 2 veces al mes y el pico de flujo, esto es lo que va variando, miren, mayor 80% del estimado con una variabilidad ya del 20 al 30%. ¿Ya?
Y en los otros niveles, steps o peldaños, ¿no? En el peldaño nivel 3 tenemos la persistente leve, donde la sintomatología ya se presenta diariamente y afectan o limitan en su actividad al paciente. Los síntomas nocturnos van a presentarse más de una vez por semana y un pico de flujo, miren, acá ya está en 60-80% con una variabilidad mayor del 30%. Y en la última, el step 4 o el nivel 4 persistente grave, la sintomatología es continuada, la actividad física es limitada, los síntomas nocturnos se presentan con frecuencia y el pico de flujo es menor o igual al 60% del estimado con una variabilidad mayor del 30%. O sea, este es el resumen del GINA y en base a ello, como les digo, se reúnen anualmente todos los expertos a nivel mundial para actualizar estos parámetros y en base a ello definir el tratamiento. Donde ustedes van a escuchar de acuerdo al GINA, o sea, qué es lo que el GINA dice sobre el asma, ¿no? Y hasta aquí ha sido lo que es la clase de asma. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, comentario, o todo está claro, o no han entendido nada. Sí, entendido, doctora. Más bien, en cuanto al tratamiento, doctora, ¿qué es lo que se recomendaría en primera opción a los pacientes? A ver, si me repites la pregunta, no escuché. Pasaba un carro por acá. Ah, ya. Sí, doctora, preguntaba que en cuanto al tratamiento, ¿qué es lo que se podía establecer en estos pacientes, no? Uh-huh. Un Les ejemplo, había, digamos, en una intermitente. uh-huh. Les había dicho de tratamiento, cuál es el manejo del tratamiento en asma, ¿no? El uso de broncodilatadores o de beta-2 agonistas, ¿no? Hablamos beta-2 agonistas de acción corta y beta-2 agonistas de acción prolongada. Entre las de acción corta, el salbutamol a la cabeza, ¿no? En la de acción prolongada, salmeterol o formoterol, ¿no? Ya comercialmente puede ser Ceretide, por ejemplo, que es la asociación de salmeterol fluticasona, o, y simplemente el salbutamol. Ahora han surgido tantas marcas, en una de ellas el Ventolin, sin estar haciendo propaganda al laboratorio. Hace más o menos 2 años solo existía Ventolin, ¿no? Pero ahora ya hay una proliferación de que genéricamente es salbutamol. Entonces, en una fase intermitente, por decir, no, en una fase 3 que estamos acá en el cuadrito, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento? Le iniciamos beta-2 agonistas de acción corta, ¿no? Salbutamol. Podemos asociarle un anticolinérgico, como es el bromuro de hipatropio, porque el bromuro de hipatropio no es broncodilatador. El bromuro de hipatropio potencia la acción broncodilatadora. Ustedes van a ver algunos casos de pacientes que los están tratando solo con bromuro de hipatropio. Entonces prácticamente no se está haciendo nada, porque el bromuro de hipatropio no es broncodilatador. Es un anticolinérgico que va a ayudar a disminuir las secreciones y va a potenciar la acción del broncodilatador o del beta-2 agonista, que es el salbutamol. Ahora hay que ver también si de por medio existe una infección bronquial, porque generalmente no solo es el asma, ¿no? No solo que sirve el pecho. El paciente tiene asociado tos productiva, mucopurulenta, entonces ya tiene una infección de por medio. Su antibiótico terapia puede utilizar, se puede indicar nebulizaciones también con fenoterol o Verotec comercialmente, ¿no? 5 centímetros de suero fisiológico, más 2 o 3 gotas de fenoterol por los efectos colaterales que produce mucha taquicardia, el fenoterol. Así que hay que tener mucho cuidado en indicarlo a pacientes, sobre todo adultos mayores. Y oxígeno, en caso requiere el paciente, la oxigenoterapia también lo va a ayudar, ¿ya? Entonces, básicamente el tratamiento es broncodilatadores de acción corta, de acción prolongada, asociado a un anticolinérgico, oxigenoterapia, antibiótico terapia si existe una infección recurrente y una buena hidratación. Ustedes saben que el agua es el mejor fluidificante.
¿no? Eso sería básicamente el tratamiento en este tipo de pacientes. Desde el intermitente casi no requiere tratamiento, ¿no? Desde el nivel 2, ¿no? El leve o el moderado, hasta el persistente grave, y lógicamente si ya está en una insuficiencia respiratoria severa, ya el paciente debe estar hospitalizado, porque hasta el asma moderada podemos manejarla ambulatoriamente, pero de ahí ya requiere hospitalización, ¿no? Pero básicamente el manejo sería ese con los beta-2 agonistas de acción corta y de acción prolongada. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro o no? Sí, doctora, está claro. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora. No. Bien. Entonces damos por concluida la clase de hoy, que ha sido asma bronquial, y el lunes me tocaría la última clase